Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Primeramente, agradecer la gentileza de mi buen amigo y hermano, el Padre Eladio, por permitirnos estar aquí hoy como parroquia El Sagrario de nuestra Basílica Catedral, de nuestra Iglesia Madre, que peregrina hacia la casa de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced. Es de mucha alegría para mí y mis hermanos que se congregan en nuestra parroquia y que van haciendo camino como discípulos del Señor, que se van encontrando en sus comunidades, en sus ministerios, y que van prestando su servicio con amor y con entrega. En estos días previos, antes de este día, pues se ha visto el amor con que se han preparado del coro, cómo han ensayado, cómo han organizado la liturgia, los lectores. No se digan los monaguillos que no durmieron porque ellos querían venir al santuario, al servir al santuario. Nos llena entonces, amados hermanos, estar aquí reunidos como hermanos en la casa de la Madre. Es una gracia grande, especial. Celebramos hoy el domingo número 25 del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra nos regala pautas
que nos pueden ayudar en nuestra convivencia diaria, comunitaria, para seguir respondiendo a la llamada de Jesús. Todos, amados hermanos, hemos recibido una llamada especial del Señor. Y esa primera llamada que todos hemos recibido es la llamada al bautismo. El bautismo nos hace a nosotros discípulos del Señor. Nos hace elegidos del Señor para ir detrás de Él, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandatos, cumpliendo lo que Él nos pide. Hoy la liturgia de la palabra resalta la cualidad del humilde, del sencillo, del transparente, del pequeño, de aquel que no busca grandezas, ¿no? De aquel que no busca únicamente servir y entregarse. Esa es una cualidad que todos los discípulos de Jesús que vamos detrás de Él debemos de tener, ¿no? Sin duda alguna. Por eso hoy Jesús les muestra a los apóstoles, a los 12, un niño como ejemplo. Y les dice, quien no sea como este niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Y les invita al servicio, porque ellos venían discutiendo en el camino quién iba a ser el más importante, quién era el más importante entre ellos. ¿Por qué? Porque tenían esa concepción errónea que la gran mayoría del pueblo de Israel tenía, de que el Mesías iba a ser un Mesías guerrero, poderoso, un rey poderoso que iba a llegar a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud por medio de un gran ejército, que iba a imponer su ejército, su fuerza, que iba a derrotar a los pueblos enemigos y que iba a hacer que la nación de Israel, el pueblo de Israel, fuera un pueblo grande, conquistador. Esa era la concepción un poco errónea que el pueblo tenía sobre el Mesías. Entonces, los discípulos, al darse cuenta de que Jesús era el Mesías, el Salvador, el que Dios había enviado para liberar al pueblo, ellos creen, Jesús va a venir, va a llegar un momento en que va a instaurar su reino, va a ser un rey poderoso y va a distribuir el poder entre nosotros. Si nos ha elegido para que le ayudáramos con esta misión, entonces nos va a repartir buena tajadita. Era la concepción de los discípulos, de los apóstoles, y eso venían discutiendo en el camino. Y Jesús les dice, no, ese no es el camino que Dios ha preparado para liberarles. Ustedes están pensando en una liberación humana, una liberación plenamente humana. Dios le está ofreciendo una liberación mayor. No se daban cuenta que la esclavitud en que la humanidad estaba sometida, y no solo el pueblo, sino toda la humanidad entera, era la esclavitud del pecado. Por el pecado nos habíamos convertido en esclavos, prisioneros, estábamos condenados. Y Cristo, el siervo humilde, sencillo de Dios, viene a liberarnos de esa esclavitud. Viene a liberarnos de las cadenas del pecado. Con obediencia, con mansedumbre, con entrega, con amor. Esa es la forma en que Cristo viene a liberar a la humanidad. Esa es la forma que el Mesías viene a instaurar, un reino de amor, un reino de servicio, de entrega, de sufrimiento, de darse plenamente por los demás.
una entrega total, sin reservarse nada, porque Cristo no se reservó nada, todo lo dio, ¿no? Incluso cuando estaba en la cruz y aparentemente lo había dado todo ya, porque estaba derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros para salvarnos, nos da otra grata sorpresa y otro gran regalo. Nos da a su madre. Nos da a su madre ahí en la cruz. Cuando parecía que Jesús ya lo había dado todo, lo estaba dando todo, nos da otro gran regalo, su madre. En la persona del discípulo amado, que todos somos discípulos amados del Señor. Todos somos esos discípulos amados del Señor. Nos da su madre. Se despoja también del amor de su madre, para que su madre se dedique y se concentre en cuidarnos a nosotros. Qué amor tan grande, qué entrega tan grande la de Jesús para nosotros. Y a esa forma de actuar de Jesús, nosotros los discípulos de Él estamos llamados a realizar, sirviendo, dándonos a los demás, sin esperar incluso recompensa alguna. Y a veces la paga es una paga cruel. A veces es una paga cruel, porque el que va tratando de vivir su vida conforme a lo que Jesús nos enseña y nos pide, cae mal a veces, crea incomodidad, crea molestia entre los otros. ¿Por qué? Porque el que va siguiendo y respondiéndole a Jesús comienza a nadar en contra de la corriente, comienza a dar frutos, y al que no está dando fruto le incomoda el que el otro esté dando frutos. La primera lectura que escuchábamos, cómo el malvado maquina el mal para hacer tropezar al justo, al que va cumpliendo la voluntad de Dios, simplemente por el hecho de ser justo, ¿sí? Por el hecho de ser bueno, esto le incomoda al malvado y maquina cómo hacerlo que caiga, que tropiece, que muera. Planea la muerte del justo. Tendámosles una trampa para que caiga y muera, para que sufra, a ver si es cierto, dice el libro de la sabiduría, a ver si es cierto que Dios lo ama tanto y lo va a liberar, Es difícil, amados hermanos, ir respondiendo al Señor, aparte por la exigencia que implica la respuesta, pero también porque nos encontramos muchas veces de zancadilla al otro que se incomoda porque voy dando frutos, porque le molesta que yo vaya creciendo con la ayuda del Señor, esforzándome para crecer, y el otro se incomoda y comienza a ser piedra de tropiezo, de crítica, de calumnia. Comienzo a hacerle la vida imposible, ya me cae mal, ¿sí? Ya me cae mal. Y así es, cuando uno da fruto, ¿qué es lo que recibe? Pedradas, ¿no? Imagino que más de alguno de ustedes tendrá algún palito de mango en su casa, algún palito de otra fruta, ¿no?
Cuando el palito no tiene frutas, no le tiran piedras. No, yo nunca he visto ahí a alguien tirándole piedra a un palo de mango solo porque es palo de mango, ¿no? Pero cuando ya tiene buenos mangos, sazones, jugosos, pues ahí sí, ¿verdad? Si tenemos una varita, pues lo bajamos, pero si no, una piedra para bajarles los frutos. ¿Sí? Vamos a recibir muchas piedras. Cuando vamos haciendo las cosas bien, amados hermanos, vamos a recibir en nuestra vida piedras, críticas, que van a tratar de bajarnos los frutos que Dios ha hecho surgir en mi vida. Que Dios ha hecho surgir en mi vida. Pero Jesús nos invita a permanecer firme. Y aquí entra el segundo anuncio de la pasión que Jesús hoy le dice a los apóstoles. El primero fue el domingo pasado, ¿recuerdan? Después de la pregunta esa de quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo. Y después le dice por primera vez, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y padecer mucho, ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, morir y resucitar. Hoy nuevamente, por segunda vez, Jesús lo vuelve a decir. Tiene que padecer mucho el Hijo del Hombre, morir a manos de los hombres, pero al tercer día resucitará. Es un aliento que nos da Jesús, que nos dice, tranquilo, en el caminar del discipulado van a haber sufrimientos, van a haber problemas, va a haber martirio, va a haber dolor, pero no será eterno, será momentáneo. Y si permanecemos fiel, aún incluso en la persecución, en la tribulación, en el dolor, en el sufrimiento, en la envidia, en la calumnia, por ir haciendo las cosas como Dios nos pide, no te preocupes, al final está la recompensa, y no una recompensa humana, como la creían los discípulos, los apóstoles, ¿no? De ser el más importante, ¿no? Una recompensa más trascendental, porque todas las recompensas humanas que podamos recibir son limitadas, son temporales, por mucho que puedan durar 100 años, pónganle, 100 años, 200, 300, 400, se va a acabar algún día esa recompensa humana que podamos recibir. Pero la recompensa que Jesús nos ofrece al permanecer firmes a los discípulos de Él es una recompensa eterna que nunca va a acabar, la vida eterna, la salvación. Y a esa sí aspiramos, a esa sí, amados hermanos, debemos de aspirar, a la salvación. Que todos los que estamos aquí, amados hermanos, nuestra mirada esté fija en esa salvación que Jesús nos ofrece. Que todos los que estamos aquí, queridos hermanos, nuestra meta deben de estar allí en la vida eterna que Jesús nos ofrece a aquellos que cumplen su voluntad, su palabra. Una voluntad de amor, de entrega y de servicio. Si quieren ser el primero, nos dice Jesús, sean el servidor de todos. El servidor de todos. El último. El último. El que está ahí siempre dispuesto a servir sin protestar, sin reclamar, sin cuestionar. Entregado. Entregado. Dispuesto. Con amor para servir a Jesús y así, sirviendo a Jesús en los hermanos, así poder alcanzar la salvación eterna que Cristo en la cruz
con su pasión y muerte nos ha obtenido. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a permanecer fieles, a ser humildes y sencillos, como los niños, no infantiles. El Señor no nos pide que seamos infantiles, sino que miremos la pureza de los niños, la sencillez, la transparencia de los niños. Los niños son los seres más puros, más sencillos, más transparentes, más honestos. Claro, esto está cuando aún no han maleado, cuando los adultos no han maleado a los niños, ¿no? Porque los niños se malean por el mal testimonio y ejemplo de los adultos, ¿no? Pero en su esencia, en su ser, los niños son esa transparencia, esa blancura y esa sencillez que viene de Dios. Alabado sea Jesucristo.